El viento aullaba en las instalaciones de pruebas de Vanguard Aerospace. Los motores a reacción rugían y el aire estaba cargado del olor a combustible. Ethan Cole estaba arrodillado en el suelo de hormigón, frotando una mancha de combustible con manos firmes. Una procesión de ejecutivos pasaba por encima de él, en la pasarela de acero. Entre ellos, Veronica Pierce, de 32 años, directora ejecutiva, cuyos tacones resonaban como disparos. Ella miró hacia abajo y su voz cortó el ruido. Ten cuidado. No toques nada que no estés cualificado para entender. Los aviones no son para gente que solo sabe fregar suelos. A su alrededor estallaron las risas. Ethan se quedó quieto, con la mirada fija en el brillo del acero del avión de combate detrás del cristal, el lugar al que una vez perteneció. Veronica Pierce había heredado Vanguard Aerospace 6 meses antes, cuando su padre murió de un ataque al corazón en su despacho. Era brillante, despiadada y estaba totalmente convencida de que la debilidad no tenía cabida en el cielo. La junta directiva observaba cada uno de sus movimientos, esperando que tropezara, para demostrar que una mujer de poco más de 30 años no podía ocupar el lugar de su padre. Así que se volvió más dura, más fría. Despidió sin dudarlo a los empleados con bajo rendimiento. Recortó los presupuestos que no mostraban beneficios inmediatos y construyó muros a su alrededor tan altos que incluso su propio reflejo le resultaba extraño. Para Verónica, el mundo se dividía en dos tipos de personas, las que volaban y las que caían. Y una vez que caías, no merecías mirar hacia arriba. Había crecido viendo a su padre dirigir salas, negociar contratos de miles de millones de dólares, estrechar la mano a generales y senadores. Él le enseñó que el respeto se ganaba a través del dominio, que la simpatía era una debilidad disfrazada de palabras bonitas. Cuando él se desplomó en su escritorio, agarrándose el pecho, ella no estaba allí. Estaba en Tokio cerrando un trato. Voló a casa, a una oficina vacía y a un legado que no estaba segura de poder llevar. El funeral fue privado. La rueda de prensa fue impecable. Y todas las noches desde entonces se ponía delante del espejo practicando la expresión de su padre, la que decía que nada podía quebrarla. Pero algo ya lo había hecho. Ethan Cole había caído hacía mucho tiempo. Ahora tenía 35 años, pero las cicatrices de su espalda le hacían sentir más viejo. Había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea, volando F-16 Seconds con el Escuadrón Valor, una unidad tan élite que sus misiones seguían siendo secretas. Había volado sobre desiertos y montañas, realizado maniobras que desafiaban las leyes de la física, salvado vidas que nunca sabrían su nombre. Luego llegó la misión en Nevada. El motor de su compañero de vuelo falló a 20,000 pies de altura. Ethan rompió la formación, se quedó con él y lo guió a través de una tormenta de arena que convirtió el cielo en una pared de furia. Ambos sobrevivieron, pero el avión de Ethan recibió metralla del fuego terrestre al salir. Se eyectó sobre el desierto y pasó 2 días en la arena antes de que llegara el rescate. La lesión en la columna vertebral fue lo suficientemente grave como para poner fin a su carrera como piloto. Fue dado de baja con honores, recibió una medalla que nunca llevó y fue enviado de vuelta a una vida que ya no le encajaba. Su esposa Sarah había sido todo su mundo. Murió de cáncer durante su fisioterapia y él ni siquiera podía cogerle la mano sin temblar por el dolor de espalda. Ahora vivía en un pequeño apartamento con su hija Laia, de 8 años. Ella tenía la sonrisa de su madre y su amor por el cielo. Todas las noches le contaba historias sobre volar, sobre las nubes que parecían montañas y las estrellas que guiaban a los pilotos a casa. Pero nunca le contó por qué había dejado de volar. Las facturas médicas habían agotado sus ahorros. Las prestaciones para veteranos cubrían parte, pero no lo suficiente. Así que aceptó el único trabajo que pudo encontrar, que no requería estar de pie durante 12 horas. Trabajo de conserje en Vanguard Aerospace. Al principio era humillante trabajar en un lugar donde antes era respetado, donde personas como él eran consideradas leyendas. Pero entonces se dio cuenta de algo. Laia podía acompañarlo después del colegio. Podía sentarse en un rincón y dibujar. Podía respirar el mismo aire que las máquinas que tocaban el cielo.
y eso era suficiente. Laia se sentaba en un rincón del hangar de Vanguard mientras él trabajaba, dibujando aviones en un cuaderno que llevaba consigo a todas partes. Sus dibujos eran sorprendentemente detallados. Motores, conductos de combustible, estructuras de alas. Un joven ingeniero llamado Marcus se fijó en ella una vez y pasó 20 minutos explicándole la relación entre empuje y peso mientras ella asentía, absorbiendo cada palabra. Ethan observaba desde la distancia, con la fregona en la mano, y sintió que algo se rompía en su pecho. Por eso se quedaba, no por él mismo, por ella. Verónica encontró a Laia en la zona restringida de pruebas un martes por la tarde. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo un plano descolorido que había encontrado en un contenedor de reciclaje. Sus pequeños dedos trazaban las líneas con cuidado. Sus labios se movían mientras susurraba las etiquetas para sí misma. Los tacones de Verónica anunciaron su llegada como el martillo de un juez. El sonido resonó en las paredes de acero, agudo y definitivo. ¿Quién ha dejado entrar a esta niña aquí? Su voz atravesó el zumbido de la maquinaria. Laia levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos eran grandes, oscuros e inocentes. Solo estaba mirando. Este es un lugar para gente que sabe volar, no para gente que sueña. Los ojos de Verónica eran penetrantes y su mandíbula estaba apretada. Señaló el prototipo de casa que había detrás de la mampara de cristal. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Más que tu casa, más que tu colegio, más que cualquier cosa que puedas tocar en tu vida. Laia se sonrojó. Se puso de pie, apretando el plano contra su pecho. Lo siento, no quería decir, ¿dónde están tus padres? Ethan llegó corriendo, con el uniforme empapado en sudor y jadeando. Estaba 2 pisos más abajo cuando alguien le dijo que su hija se había alejado. El pánico se apoderó de él durante todo el trayecto. Lo siento, señora, no lo hará, no lo hará. ¿Qué? ¿Vagar de nuevo por unas instalaciones que cuestan $1.000.000? La mirada de Verónica lo recorrió, fría y desdeñosa. Observó su uniforme, la fregona y el cubo que había dejado junto a la puerta, los callos de sus manos. ¿Crees que fregar suelos en un hangar te devolverá al cielo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada. La sala quedó en silencio. Otros trabajadores cercanos se detuvieron, fingiendo no escuchar. Alguien se rió entre dientes. Otra tos para ocultar una risa. Ethan apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Sus manos se cerraron en puños a los lados, luego se relajaron lentamente. Hacía mucho tiempo que había aprendido que algunas batallas no valían la pena. No aquí, no delante de Laia. Tomó la mano de su hija, le quitó suavemente el plano de los dedos y lo dejó sobre una mesa cercana. Vamos, pequeña, vámonos. Mientras caminaban hacia la salida, Laia susurró, «Papá, tú solías volar, ¿verdad?» Él la miró, con un nudo en la garganta. «Sí, pequeña, pero ahora solo necesito que vivas en un mundo que aún tenga cielos». Ella no lo entendió, pero le apretó la mano de todos modos. Esa noche, Ethan se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la sombra de su brazo derecho en la penumbra. El tatuaje seguía allí, oculto bajo las mangas largas, un par de alas de hierro con las palabras «alas de valor» inscritas debajo. Hacía meses que no lo miraba. Le recordaba todo lo que había perdido. El cielo, Sarah, la versión de sí mismo que creía que importaba. Pero también le recordaba todo lo que había salvado, a su compañero de vuelo, Sterling Pierce, al equipo de rescate en la tormenta de arena. Se bajó la manga y fue a ver cómo estaba Laia. Estaba dormida, con el cuaderno abierto sobre el pecho, un dibujo a medio terminar de un motor a reacción visible a la luz de la luna. Le besó la frente y cerró el cuaderno con delicadeza. «Algún día volarás», le susurró, «con tus alas y las mías». Marcus Hale era un ingeniero veterano de Vanguard, de 63 años, que cojeaba desde un accidente de helicóptero en los años 80. Había visto muchas caras ir y venir, pero algo en Ethan Cole le llamó la atención. Una tarde, Marcus pasaba por el taller de mantenimiento cuando vio a Ethan agachado cerca de un banco de trabajo, apretando un tornillo suelto en una carretilla. Su forma de moverse,
precisa, metódica y eficiente, le recordó a Marcus a alguien, no a un trabajador de mantenimiento, sino a un piloto. Esa noche Marcus sacó una vieja foto del cajón de su escritorio. Era una foto de grupo de una gala militar en 2012 en honor al Escuadrón Valor, tras una misión de rescate clasificada en Oriente Medio. La foto era granulada, los rostros estaban medio ensombrecidos por la iluminación formal, pero Marcus había estado allí. Había estrechado la mano de todos los pilotos de aquella sala. Entrecerró los ojos para ver los rostros. Entonces abrió mucho los ojos. El tercero por la izquierda. La misma complexión, la misma mandíbula, los mismos ojos. El hombre de la foto llevaba un uniforme de gala, con medallas en el pecho y una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre del hangar llevaba un uniforme de conserje, se movía como un fantasma y nunca sonreía. Pero Marcus sabía que había visto a suficientes hombres llevar esa carga como para reconocerla. A la mañana siguiente, Marcus se acercó a una colega más joven llamada Jenny en la sala de descanso. Ella estaba mirando su teléfono, sin prestarle mucha atención, mientras él se servía café. ¿Has oído hablar de los pilotos Valor?, le preguntó en voz baja. Jenny se encogió de hombros vagamente. ¿No murieron todos en alguna misión? Eso es lo que dijeron. Desert Storm 2, extraoficialmente. Supuestamente todo el escuadrón se estrelló sobre Nevada durante un accidente de entrenamiento. Asintió con la cabeza hacia el hangar donde trabajaba Ethan. Pero no creo que todos murieran. Jenny frunció el ceño y finalmente levantó la vista. El conserje, míralo. La forma en que se mueve. La forma en que mira los aviones. Ese no es un hombre que solo limpia. Es un hombre que volaba. Ella se rió, pero era una risa insegura. Vamos, Marcus. Si fuera un héroe de guerra, ¿por qué estaría fregando suelos? Quizás porque los héroes no siempre tienen un final feliz. El rumor se extendió silenciosamente como el humo bajo una puerta. La gente empezó a mirar a Ethan de forma diferente, algunos con curiosidad, otros con recelo. Algunos de los ingenieros más veteranos comenzaron a susurrar en los pasillos, buscando viejas noticias en sus teléfonos, comparando fechas y rostros. Uno incluso encontró un informe de misión desclasificado que mencionaba la última operación del Escuadrón Valor, pero todos los nombres habían sido censurados. Verónica escuchó los susurros durante una reunión sobre el presupuesto. Estaba a mitad de una presentación sobre las previsiones trimestrales cuando uno de los ejecutivos junior se inclinó y le susurró algo a su vecino. Ella captó las palabras conserje y piloto y dio un golpe en la mesa con la mano. La sala se quedó en silencio. ¿De verdad estamos hablando de que un conserje es una especie de héroe de guerra? Esto es una empresa, no una novela de fantasía. El ejecutivo carraspeó. Solo pensé, te has equivocado. Vuelve al trabajo. Pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa noche se encontró de pie en la antigua oficina de su padre, mirando una fotografía colgada en la pared. En ella aparecía su padre, 20 años más joven, estrechando la mano de un joven piloto con traje de vuelo. La cara del piloto estaba borrosa por el movimiento, pero la insignia de su pecho se veía claramente. Escuadrón Valor. Su padre nunca había hablado mucho de aquel día. Ella le había preguntado una vez cuando era adolescente, y él solo le había dicho que un piloto le había salvado la vida durante un aterrizaje de emergencia en Nevada. Un piloto que rechazó una medalla y desapareció. Verónica se quedó mirando la foto durante un largo rato, con los brazos cruzados, su reflejo fantasmal en el cristal. Pensó en el rostro de Ethan, en la forma en que la había mirado cuando ella lo insultó, no con ira, sino con algo más tranquilo, con tristeza. Luego se dio la vuelta y se alejó. No podía ser él. Las personas como Ethan Cole no se convertían en héroes. Se volvían invisibles. La crisis se produjo un viernes. El nuevo prototipo de motor de Vanguard, el Apex 7, diseñado para revolucionar la eficiencia energética de los aviones militares, tenía programada una demostración en directo ante contratistas de defensa, periodistas y una delegación del Pentágono. Era la oportunidad de Verónica para demostrar el dominio de la empresa,
para silenciar a los miembros del consejo que dudaban de ella, para mostrar al mundo que era más que la hija de su padre. Había pasado 3 meses preparándose para este momento, pero durante la prueba previa al lanzamiento, las lecturas de presión se dispararon. La cámara de combustión se estaba desestabilizando, fluctuando violentamente entre niveles seguros y críticos. Los ingenieros se agolparon alrededor de los monitores, discutiendo en jerga técnica, con voces cada vez más alarmadas. Verónica se quedó en el centro, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Por dentro, su corazón latía con fuerza. «Arregladlo ya», uno de los ingenieros jefe negó con la cabeza. «No sabemos qué pasa, señorita Pierce. Las especificaciones son perfectas. Hemos comprobado 3 veces todos los componentes. Entonces compruébalos de nuevo. No tenemos tiempo. La demostración es en 6 horas». Verónica apretó la mandíbula. Cancelarlo sería un desastre. Los contratos, la prensa, la reputación, todo se derrumbaría. Se volvió hacia el jefe de ingeniería. «Haz un diagnóstico de todas las válvulas y sensores. Encuentra el problema». Ethan estaba fregando el suelo a 6 metros de distancia, cerca de la pared trasera de la instalación de pruebas. Había aprendido a hacerse invisible en estos momentos de gran tensión, a moverse en silencio y evitar el contacto visual, pero no pudo evitar mirar la pantalla. El esquema se proyectaba en la pared, grande y detallado. Lo vio inmediatamente. La segunda válvula de escape estaba invertida. Crearía un bucle de retroalimentación a gran altitud, desestabilizando la cámara y provocando potencialmente un fallo catastrófico a 6.000 metros. Exactamente el tipo de error que mataba a los pilotos. Dudó. Ese no era su lugar. Era un conserje. No tenía autoridad, ni credenciales, ni motivos para hablar. Pero entonces pensó en Laia dibujando aviones en su cuaderno. Pensó en los pilotos que volarían con este motor si entrara en producción. Pensó en su compañero de vuelo, al que había salvado, al que pudo volver a casa con su familia porque Ethan se quedó. Dejó la fregona y dio un paso adelante. «Disculpen», Verónica se giró, con los ojos brillantes de irritación. «¿Qué?» «La segunda válvula de escape está invertida, por eso la presión es desigual. Fallará a gran altitud». La sala se quedó en silencio. Los ingenieros lo miraron fijamente. Algunos intercambiaron miradas. Uno se rió nerviosamente. La expresión de Verónica se ensombreció. Dio un paso hacia él, con voz baja y peligrosa. «No necesito que me dé lecciones alguien que friega suelos». Pero Marcus ya estaba sacando el diagrama de la válvula en su tableta, moviendo los dedos rápidamente. Se puso pálido. «Tiene razón». Verónica se giró bruscamente. «¿Qué?» «El equipo de instalación invirtió la dirección del flujo. Mira». Levantó la tableta mostrando el esquema superpuesto con las fotos reales de la instalación. La válvula estaba al revés. Si lo lanzaban, el motor explotaría a 20.000 pies. Quizás más alto, quizás más bajo, pero explotaría. Verónica miró fijamente la pantalla, sin aliento. El ingeniero jefe lo confirmó 3 minutos más tarde, con voz temblorosa. Tenían 48 horas para arreglarlo antes de la demostración. La sala estalló en movimiento. Los ingenieros se dispersaron, cogiendo herramientas, sacando esquemas, gritando instrucciones. Verónica se quedó paralizada por un momento. Luego se volvió hacia Ethan. Él ya estaba caminando de vuelta hacia su grupo. «Espera». Se detuvo, pero no se dio la vuelta. «¿Cómo lo sabías?» Ethan miró por encima del hombro. Una suposición afortunada. Cogió su fregona y se alejó, pero Marcus lo vio marcharse y su sospecha se convirtió en certeza. No fue suerte, fueron años de experiencia de vuelo. Era alguien que había vivido a 20.000 pies de altura y conocía todos los sistemas que podían matarte allí arriba. Era alguien que había volado. El día de la demostración llegó bajo un cielo gris acero. El hangar estaba repleto de contratistas, periodistas, oficiales militares con uniformes de gala y un senador del Comité de las Fuerzas Armadas. El motor Apex 7 estaba montado en un banco de pruebas,
brillando bajo las luces industriales. Su superficie pulida reflejaba los rostros de todos los que habían apostado sus carreras por él. Verónica se subió al estrado y pronunció su discurso con la confianza de alguien que había luchado por cada palabra. Su voz era firme, su postura perfecta. Habló de innovación, de ingeniería estadounidense, del futuro de la aviación. No mencionó las 48 horas sin dormir que acababa de pasar su equipo. No mencionó al conserje que los había salvado. Entonces comenzó la prueba. El motor rugió al encenderse, un sonido que sacudió las paredes y hizo vibrar las ventanas. Era ensordecedor, hermoso, una sinfonía de explosión controlada e ingeniería de precisión. Los contratistas asintieron con aprobación. Los periodistas tomaron notas. El senador se inclinó hacia adelante, impresionado. Durante 90 segundos, todo fue perfecto. La presión se mantuvo estable. El consumo de combustible fue eficiente. La potencia de empuje superó las previsiones. Verónica se permitió una pequeña sonrisa. Entonces, el manómetro se disparó. Las luces rojas parpadearon en el panel de control. Sonó una alarma. El humo salió de la cámara de combustión, espeso y negro, elevándose como un ser vivo. Las chispas explotaron hacia afuera y de repente el banco de pruebas se vio envuelto en llamas. La gente gritó. Los guardias de seguridad se apresuraron a dar órdenes. El sistema de rociadores se activó, pero no fue suficiente. El fuego se extendió a la línea de combustible y una segunda explosión sacudió el hangar. En medio del caos, Ethan vio a un joven ingeniero llamado Kyle, atrapado detrás del banco de pruebas, con la pierna atrapada bajo una viga de soporte caída. Las llamas se propagaban rápidamente, arrastrándose por el suelo como dedos que intentaban alcanzarlo. Kyle gritaba, tirando de su pierna, con el rostro retorcido por el dolor y el terror. Ethan no pensó. Corrió. Verónica le gritó, pero él no la oyó. Saltó por encima de una barricada, agarró un extintor de la pared y roció un camino a través de las llamas. El calor era abrumador, presionando su piel como una fuerza física. Le ardían los pulmones, le lloraban los ojos, pero siguió avanzando. Llegó hasta Kyle, que tosía, con el rostro manchado de hollín y lágrimas. «Te tengo», dijo Ethan. Levantó la viga con una fuerza que le provocó un dolor agudo en la espalda. La vieja lesión gritaba en señal de protesta. Kyle se liberó, agarrándose la pierna. Ethan se quitó la chaqueta y se la envolvió alrededor de los hombros al joven, protegiéndolo del calor mientras se tambaleaban hacia la salida. El sistema de extinción de incendios se activó. La espuma y el agua llovieron, apagando las llamas. Los equipos de emergencia entraron en tropel, con voces fuertes y autoritarias. Y cuando Ethan tumbó a Kyle en el suelo fuera del hangar, su chaqueta se abrió. La manga derecha se había roto en el caos, desgarrada desde el hombro hasta el codo. Allí, en su antebrazo, contrastando con su piel, estaba el tatuaje, un par de alas de hierro, nítido e inconfundible, con las palabras «Alas del valor» inscritas debajo. La sala se quedó en silencio. La gente dejó de moverse. Una periodista dio un grito ahogado, olvidándose de la cámara que tenía en las manos. Esa es la insignia del valor. Marcus dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Es el escuadrón, los que fueron declarados desaparecidos en Nevada. Otro ingeniero mayor, con el pelo gris y cojeando, señaló a Ethan. Lo sabía. Sabía que lo había visto antes. Una periodista sacó su teléfono, buscando frenéticamente, y luego mostró una pantalla con una foto granulada de 2012. Las caras estaban borrosas, pero la insignia se veía claramente. El Escuadrón Valor eran héroes. Habían salvado a un equipo de rescate civil durante una tormenta de arena y se les dio por muertos cuando sus aviones se estrellaron. Verónica se quedó paralizada, con el rostro pálido. La foto de la oficina de su padre le vino a la mente. El piloto que lo salvó, el que desapareció. Miró a Ethan, lo miró de verdad por primera vez y lo vio. Las cicatrices, su forma de comportarse, la fuerza tranquila que no tenía nada que ver con la arrogancia y todo que ver con la supervivencia. Las palabras de su padre
resonaron en su memoria. Palabras que ella había descartado como sentimentalismo. No quería una medalla, solo quería volver a casa. Susurró, apenas audible por encima del ruido de la multitud. «¿Eres tú?» El hangar se vació lentamente. Los paramédicos llevaron a Kyle al hospital. Los periodistas fueron escoltados fuera por los de seguridad. Sus preguntas sin respuesta, sus cámaras aún disparando. El senador se marchó sin decir nada, con una expresión indescifrable. Verónica despidió a todos excepto a Marcus, con la voz ronca por el humo y el cansancio. Luego se dirigió al taller de mantenimiento, donde Ethan estaba sentado en un banco, cosiendo su chaqueta rota con aguja e hilo. Sus movimientos eran cuidadosos, prácticos. El zapato de su hija yacía a su lado, con la suela suelta. Eso era lo siguiente que iba a arreglar. Verónica se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, pero su voz era diferente ahora, más suave, más insegura. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? Ethan no levantó la vista. Su aguja se movía a través de la tela con movimientos firmes y uniformes. Porque los títulos no salvan vidas. Solo quería enseñarle a mi hija que el valor no necesita público. Verónica se acercó. Sus tacones resonaban suavemente sobre el cemento. Salvaste a mi padre hace 15 años. Aterrizaje de emergencia en Nevada. Tormenta de arena. Equipo de rescate atrapado. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de su costura. Sterling Pierce, un buen hombre, me dijo que aceptara la medalla. Le dije que se la diera a alguien que la necesitara más. Ella se sentó en el banco junto a él y la directora ejecutiva desapareció, sustituida por alguien más pequeño, más humano. Le temblaban ligeramente las manos y las juntó para ocultarlo. He pasado 6 meses intentando demostrar que soy lo suficientemente fuerte para dirigir esta empresa. Pensaba que la fuerza significaba no caer nunca, no mostrar nunca debilidad, no dejar que nadie viera mi miedo. Hizo una pausa y se le quebró la voz. Pero caíste, y sigues aquí, sigues salvando a gente. ¿Cómo? Ethan finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. La fuerza no es permanecer en el cielo, señorita Pierce. Es saber cuándo bajar por otra persona. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por primera vez en años, Verónica sintió que el peso que había estado cargando se rompía. Las lágrimas llenaron sus ojos y no las detuvo. Corrieron por sus mejillas, manchando su maquillaje. Y no le importó. «Lo siento», susurró por lo que dije, por cómo te traté, por todo. Ethan ató el hilo y dejó la chaqueta a un lado. «Estabas asustada. Sé lo que es eso. He estado asustado todos los días desde que dejé de volar. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué trabajas en un lugar que te recuerda lo que perdiste? Porque mi hija necesita ver que, aunque pierdas tus alas, no pierdes tu cielo». Verónica asintió con la garganta apretada. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. 2 personas que habían estado volando solas durante demasiado tiempo. Finalmente aterrizaron en el mismo lugar. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la pista. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. Ethan cogió el zapato de Wayla y comenzó a coser la suela. «Ahora decides qué tipo de líder quieres ser. El tipo que empuja a la gente hacia abajo para mantenerse en la cima o el tipo que eleva a la gente para que todos puedan volar». Verónica se secó los ojos y se puso de pie. «Quiero ser del segundo tipo. Entonces empecemos mañana». 3 días después, Laia estaba sentada de nuevo en el hangar, dibujando en su cuaderno mientras Ethan trabajaba cerca. Estaba esbozando un nuevo diseño, algo que ella llamaba un avión familiar con asientos adicionales y ventanas lo suficientemente grandes como para ver las estrellas. El hangar estaba más tranquilo ahora. El caos de la manifestación había quedado atrás, pero los daños permanecían. Marcas de quemaduras en las paredes. Una sección carbonizada del suelo a la espera de ser reparada. Laia tarareaba para sí misma, absorta en su dibujo. Por encima de ella, un cable se rompió. Fue un accidente. Una línea desgastada en un sistema de poleas en el techo, debilitada por el calor del incendio de días atrás. Nadie lo había notado durante la limpieza.
El gancho metálico se balanceó como un péndulo y golpeó una caja de herramientas cerca de donde estaba Laia. La caja se volcó y las herramientas se esparcieron por el cemento con un estruendo ensordecedor. Laia dio un salto hacia atrás, sobresaltada, pero su pie se enganchó en un panel suelto. Cayó con fuerza y se torció la muñeca al golpear el suelo. Gritó, un sonido agudo y asustado que atravesó el ruido del hangar. Ethan estaba al otro lado del edificio hablando con Marcus sobre los protocolos de seguridad. Oyó el estruendo, oyó el grito de su hija, y su mundo se redujo a un solo punto. Corrió con el corazón latiéndole con fuerza, olvidando su antigua lesión. Pero Verónica estaba más cerca. Había estado caminando por el hangar, inspeccionando las reparaciones. Cuando oyó el estruendo, no dudó. Se arrodilló junto a Laia y abrazó a la niña. No pasa nada, estás bien, te tengo. Laia sollozaba, agarrándose la muñeca. Las lágrimas le corrían por la cara y todo su cuerpo temblaba. Las manos de Verónica temblaban mientras comprobaba si tenía alguna lesión, con la voz quebrada. Lo siento mucho, lo siento mucho. Es culpa mía. Debería haber cambiado el cable. Debería haber. Ethan llegó sin aliento. Se arrodilló junto a ellas, con la mano en el hombro de Laia, pero no la apartó de Verónica. Vio las lágrimas en el rostro de la directora general, la forma en que sostenía a su hija, como si fuera algo precioso y frágil, como si fuera lo más importante del mundo. Déjame ver, pequeña, dijo con dulzura. Laia se volvió hacia él, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas. Me duele, papá. Le examinó la muñeca con cuidado. Estaba hinchada, pero no rota. Probablemente un esguince. Te vas a poner bien. Te llevaremos al médico para que te revisen. Pero eres fuerte, como tu madre. Verónica lo miró, con el rímel corrido y su armadura cuidadosamente construida completamente desmoronada. Me equivoqué en todo. Los aviones no solo están construidos con acero, están construidos con el corazón de las personas que han volado. Y lo olvidé. Olvidé lo que importa. La voz de Ethan era suave. Es difícil recordar cuando estás luchando solo por mantenerte en el aire. Ella asintió, aflojando el agarre sobre Laia cuando llegaron los paramédicos. Confirmaron que era un esguince. No era nada grave, pero querían llevarla al hospital para hacerle radiografías, por seguridad. Verónica no la soltó hasta que Laia le sonrió. Eres muy simpática cuando no gritas, dijo Laia. Verónica se rió entre lágrimas, un sonido que la sorprendió incluso a ella misma. Trabajaré en ello. Mientras acompañaban a Laia a la ambulancia, Ethan miró a Verónica. Gracias por estar ahí. Ella lo miró a los ojos y por primera vez no había ninguna barrera entre ellos, ninguna jerarquía, ningún juicio, solo dos personas que habían aprendido lo que significaba caer y volver a levantarse. Gracias por mostrarme lo que realmente significa estar ahí. La rueda de prensa se celebró el lunes siguiente. Verónica se situó en el estrado de la sala de conferencias principal, rodeada de flashes y periodistas con bolígrafos sobre sus cuadernos. Llevaba un traje sencillo, azul marino, en lugar de su habitual negro, el pelo recogido, el rostro sereno pero abierto. Se acabaron las máscaras. Hace 6 meses, me hice cargo de esta empresa decidida a demostrar que era lo suficientemente fuerte. Despedí a personas que no cumplían con mis estándares. Desestimé opiniones. Eso no parecía poder, e insulté a un hombre que resultó ser la persona que salvó la vida de mi padre. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La sala estaba completamente en silencio. Ethan Cole es un héroe, no por las medallas que rechazó, sino porque decidió quedarse en tierra para criar a su hija, porque salvó vidas sin necesidad de reconocimiento, porque me enseñó que la fuerza no consiste en no caer nunca, consiste en a quién ayudas cuando caes. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus cámaras disparaban, y ella continuó, con voz ahora más firme. A partir de hoy nombro a Ethan Cole, asesor honorario de seguridad de Vanguard Aerospace. Supervisará la formación en seguridad de vuelo y será mentor de nuestros ingenieros en los valores del Escuadrón Valor. Integridad, coraje y servicio por encima del yo. Estalló un aplauso que llenó la sala.
Pero cuando los periodistas se apresuraron a entrevistar a Ethan, que estaba al fondo de la sala con un traje prestado, él dio un paso atrás. No necesito un título, señorita Pierce. La sala volvió a quedar en silencio. Verónica se volvió hacia él, sorprendida. Entonces, ¿qué necesita? Un aula, un espacio donde niños como mi hija, niños que no pueden permitirse una escuela de vuelo, niños cuyos padres tienen dos trabajos solo para pagar las facturas, puedan aprender sobre aviación. Ese es el verdadero legado. No las medallas ni las ruedas de prensa, sino enseñar a volar a la próxima generación. Verónica sonrió y por primera vez, la sonrisa le llegó a los ojos. Era una sonrisa genuina, sin reservas, la sonrisa de alguien que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Entonces lo construiremos. Los periodistas estallaron en preguntas, pero Verónica levantó la mano. Una cosa más, esta fundación no solo llevará el nombre de Valor, se financiará con una parte de los beneficios anuales de Vanguard. Porque si vamos a construir aviones que toquen el cielo, necesitamos formar a personas que recuerden por qué el cielo es importante. Al día siguiente, comenzó la construcción de una nueva ala de las instalaciones de Vanguard, un centro de aprendizaje con simuladores de vuelo, talleres y un fondo de becas para niños desfavorecidos. Lo llamaron Fundación Valor. Ethan se quedó de pie en la sala vacía, imaginando a los niños que algún día la llenarían, y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Un año después, la Fundación Valor abrió sus puertas en una luminosa mañana de sábado. La ceremonia de inauguración fue más pequeña que la demostración, más íntima, pero de alguna manera más importante. Laia estaba al frente, sosteniendo unas tijeras gigantes, casi tan grandes como ella, con la muñeca completamente curada y una sonrisa de orgullo en el rostro. Ethan estaba a su lado, con la mano en su hombro, vestido con una camisa abotonada en lugar de su uniforme de conserje. Verónica estaba al otro lado, ya no como la intocable directora ejecutiva, sino como alguien que había aprendido a aterrizar, a ser humana, a liderar con el corazón en lugar de con su armadura. Detrás de ellos, un nuevo prototipo de avión brillaba en la pista, pintado con la insignia de las alas de hierro y las palabras alas de valor a lo largo del fuselaje. La prensa lo llamó el avión de la fe, un símbolo del renacimiento de Vanguard bajo el liderazgo transformado de Verónica. Las acciones de la empresa habían subido de forma constante durante el último año, pero lo más importante era que la moral se había disparado. Ahora la gente quería trabajar allí, no por miedo, sino por orgullo. 50 niños de comunidades desfavorecidas llenaban el hangar, con los ojos muy abiertos, mientras Marcus y los demás ingenieros les daban explicaciones. Empuje, sustentación, resistencia y sueños. Eran niños de barrios donde la universidad parecía imposible, donde el cielo era solo algo que había por encima de los edificios, no un lugar al que realmente se pudiera ir. Un niño pequeño, de no más de 9 años, levantó la mano. ¿Cualquiera puede aprender a volar? Ethan se agachó para mirarle a los ojos, igual que hacía con Laia todas las noches. ¿Cualquiera que esté dispuesto a caer primero? El niño sonrió. Le faltaban los dientes frontales. Su futuro de repente era más grande que hacía 5 minutos. Mientras el sol se ponía, proyectando una luz naranja y dorada sobre la pista, Ethan se dirigió al nuevo avión. Pasó la mano por el fuselaje, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, los remaches y las costuras, y la promesa del vuelo. Verónica se unió a él, con zapatillas en lugar de tacones y sin la chaqueta. Solo una sencilla blusa y vaqueros. ¿Alguna vez lo echas de menos? ¿Volar? Él asintió. Todos los días, pero encontré algo mejor. ¿Qué es eso? Una razón para mantener los pies en la tierra. Ella sonrió, y era la sonrisa de alguien que entendía. ¿Sabes? Mi padre solía decir que los mejores pilotos no son los que vuelan más alto, son los que traen a todos a casa. Ethan la miró. La miró de verdad y vio a la mujer en la que se había convertido. Tu padre era un hombre sabio. Lo aprendió de ti. Se quedaron en silencio, contemplando cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y púrpuras.
Dentro del hangar, los niños reían y soñaban. Y por primera vez en mucho tiempo, ni Ethan ni Verónica se sentían solos. Ambos habían caído. Ambos habían aprendido a volar de nuevo, solo que de una manera diferente. La tarde se había vuelto tranquila. Los niños se habían ido a casa con sus padres, llevando consigo folletos, solicitudes de becas y sueños que de repente parecían posibles. Las luces del hangar se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor. Los ingenieros recogieron sus demostraciones. La emoción del día dio paso a una tranquila quietud. Ethan caminó hasta el borde de la pista, con el viento fresco en la cara, que traía el olor del combustible de los aviones y de las posibilidades. Se subió la manga, dejando al descubierto el tatuaje, las alas de hierro, aún nítidas después de todos estos años, aún orgullosas. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero el significado no. Nunca lo haría. Verónica se acercó lentamente, con pasos suaves sobre el cemento. Parecía diferente en la luz que se desvanecía, más suave, más real. La persona que había estado ocultando durante tanto tiempo, por fin podía existir. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Claro. ¿Por qué no me odiaste cuando te insulté? Él negó con la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No te odié. Me vi a mí mismo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Tenías miedo de caer. Así que empujaste a todos los demás primero. Los hiciste pequeños para poder sentirte grande. Hice lo mismo después de perder mis alas. Empujé a todos los que intentaban ayudar a mis amigos, a mi terapeuta, incluso a Sarah durante un tiempo, hasta que Yayla me recordó que caer no significa que estés rota, solo significa que eres humana. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de pena ni de vergüenza, eran de alivio, de la insoportable ligereza de ser finalmente vista. Ya no sé cómo ser humana, susurró. Lo olvidé en algún momento del camino. Ethan se volvió hacia ella con expresión amable. Entonces déjame enseñarte lo mismo que tú me estás enseñando a mí. A reconstruir, a volver a tener esperanza. Ella lo miró y algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no, pero era el comienzo de algo más profundo. Confianza, compañerismo, comprensión, un cielo compartido donde ambos podían finalmente respirar. Trato hecho, dijo ella. Él le tendió la mano. Ella la tomó. Por encima de ellos, los motores del avión zumbaban suavemente en el aire de la tarde. Las alas de hierro pintadas en sus costados reflejaban la última luz del día, brillando como brasas. Ya no era solo un avión, era una promesa, un legado, un recordatorio de que, incluso cuando caes, puedes enseñar a otros a volar. Y, a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien dispuesto a volar contigo. Ethan miró al cielo, a las primeras estrellas que comenzaban a aparecer, y pensó en Sarah. Pensó en las misiones que había volado, las vidas que había salvado, el hombre que solía ser, y se dio cuenta de algo que había tenido demasiado miedo de admitir durante años. No había perdido sus alas, simplemente había aprendido a usarlas de otra manera. Para levantar a su hija, para atrapar a Verónica cuando se caía, para construir algo que duraría más que cualquier vuelo que hubiera hecho jamás. ¿Estás listo para ir a casa?, preguntó Verónica. Ethan sonrió. Sí, vamos.